a ver, vivir con lo mínimo, tener un mínimo nivel de vida que le permita comer, comprarse los remedios. No, vayamos a algo más profundo, busquemos el bienestar. Está el derecho, lo decía el decálogo de la Enseñanza Evita, a ver, el derecho a la felicidad, está el derecho al disfrute, aspiremos alto. Eso tiene que ver con la integralidad. El ser humano no es un compartimento estanco, sino que es una unidad sustancial, pero que se mueve en distintas dimensiones de la vida, y la seguridad social tiene que protegerle todas las dimensiones de la vida. Tiene que protegerle la unión familiar. La unión familiar significa que cada uno se pueda desarrollar. Tiene que proteger también el aspecto de salud, el aspecto de diversión, la vivienda. Y otro de los aspectos centrales, pero que es muy importante, que es el ABC del derecho de la seguridad social, es la redistribución del ingreso o redistribución de la riqueza. Esto es claro. La seguridad social es la herramienta que tiene un Estado para redistribuir el ingreso. Y tenemos que darnos cuenta que el gran problema de la humanidad, el gran problema, y ayer lo hablábamos con un dirigente, ¿cuál es? El problema, ¿cuál es? La concentración de riqueza. Es el gran problema. Si no entendemos que desde la seguridad social tenemos que pelear para redistribuir ese ingreso, para que las personas que integran el último quintal, que están en una situación de vulnerabilidad estructural, sean o no jubilados, esos deben ser los destinatarios de todas las políticas, los prioritarios de la política social. Obviamente la política social tiene que abarcar a toda la clase media argentina, pero la prioridad, la urgencia, la necesidad son los chicos que se crean en una situación de especial vulnerabilidad estructural. Vulnerabilidad estructural significa no pobreza coyuntural, sino histórica. Estamos fuera del circuito de bienes, yo, mis abuelos, mis bisabuelos. A ver, y por eso es muy difícil insertarse, y se necesita un Estado que desde la seguridad social le diga, bueno, acá vamos a incluir a todos. Y otro de los aspectos centrales es que los bienes tienen un origen universal. Y como tienen un origen universal, tienen un destino universal. Por eso la seguridad social debe distribuir para todos. Miren lo que le voy a decir. El catecismo de la Iglesia actual fue aprobado cuando Juan Pablo II era Papa. Juan Pablo II, a ver, es santo, pero no era Francisco. Era catalogado como el tipo de la derecha, recordarán toda la historia. Y sin embargo fue el que aprobó, con el trabajo de Ratzinger, que tampoco con los Benedictos XVI era lo social, y sin embargo pusieron y dicen, los bienes tienen un origen universal y un destino universal. Entonces, si la gente que era una visión liberal de derecha sostenía esto, me parece que es porque debe ser así. Y esto es importante, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el origen de los bienes, si digo que es universal, que es social, que surge del colectivo, estoy queriendo decir que ninguna persona puede dejar de ser participado de esos bienes. Y desde acá es que se debe legislar en la seguridad social. Los principios pueden ser un montón, pero digo algunos para que entiendan que tiene que haber un marco teórico que es el que tenemos que salir a defender todos y decirle no solamente a la Corte, porque la Corte va a resolver este fallo blanco que esperemos que lo resuelva favorablemente, pero después la solución la tiene que dar el Congreso de la Nación, y al que le tenemos que exigir es al diputado, al senador y al Poder Ejecutivo. A eso le tenemos que exigir. Y como para cerrar el aspecto de los principios, simplemente que no nos olvidemos que la justicia social es una herramienta básica y es el norte de la seguridad social. Ahora, todo muy lindo, pero para eso tiene que haber recursos sustentables. Hoy tenemos un fondo de garantía de sustentabilidad que cada vez se lo están comiendo. Cuando se recibió hace 2 años el gobierno, era extraordinario los recursos del fondo de garantía de sustentabilidad. Hoy se está licuando
pero no va, lo que se licuó, no, bajo ningún punto de vista está yendo a la producción, a ver, al sistema de la construcción, a mejorar al trabajador, no. Y bueno, todos saben denuncias penales que he hecho a funcionarios y al Poder Económico, porque tiene que ver que parte de esos activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad terminan en empresas que son los favorecidos en esta cuestión. Y me parece a mí que tenemos que salir todos a pedir explicaciones de qué sucede con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sin recursos no hay solidaridad, no hay universalidad, no hay justicia social, sin recursos. Ahora, esos recursos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desaparecen? ¿Se evaporan? No, la acumulan. Entonces, ¿qué tenemos que exigir nosotros? Que esos recursos aparezcan y que se redistribuyan. Y acá aparece una de las caras de este tema de los principios y cómo defender la sustentabilidad del sistema, que tiene que ver con estos fallos de la Corte. Cuando la Corte tiene que resolver un fallo, históricamente dice, y mirá, sí, le corresponde que le reajustemos por movilidad al jubilado tanto, y el retroactivo sería tanto, pero hay un problema, te dice. ¿Cuál es? El efecto cascada. Y son 300.000 jubilados igual, o 150.000, y ahí aparece lo que se llama el impacto económico. Entonces la Corte creó una oficina de impacto económico. Los expedientes van de los ministros de la Corte y dicen, oficina de impacto económico, medime el impacto económico de este. Y esa oficinita dice, bueno, a ver, esto es tanto. Hay 150.000 casos iguales, va a ser tanto. Aún aunque sea un vuelto para la ANSES, más allá que le corresponde a los jubilados por derecho, el impacto económico es un tema que hay que tomarlo entre pinzas. Porque esto permite que después, que por eso haya una jurisprudencia larga de la Corte y de las cámaras de apelaciones, que la jurisprudencia se hace para construir poder al servicio del poder económico, que te dicen, y esto es muy importante para este tema, que te dicen, y mirá, puede ser que le asista razón a un jubilado, a una parte, a un aspecto social, a alguien, pero el problema es que no hay con qué pagar, no hay presupuesto, o está bien, sí, hay inflación, podemos reajustar por movilidad un poquito más, pero no hay recursos. Y la asignación presupuestaria, bueno, ahí aparece el problema. Esto es un problema de decisión política y de valores. ¿Dónde ponemos los recursos? Los recursos están. O se los ponemos a Techín, o se los ponemos a los jubilados. O los ponemos para pagar la deuda externa, o exigimos cuando se debatan las leyes de presupuesto que estén para los jubilados, que estén para la vivienda, que estén para todos. Entonces, me parece que esta es la lucha, y en blanco es una anécdota, que es cuestión de reajuste de qué índice, digo anécdota porque no es lo esencial para mí, es un tema de aplicación de un índice, si se aplica el ISBI o el RIPTE, es algo muy técnico, pero lo esencial es exigirle a la Corte que el resultado sea favorable a los jubilados. Bueno, compañeros, espero que les haya quedado un poco claro el panorama. Y no quiero extenderme, no sé si me pasé 10 minutos. Un abrazo. Bueno, gracias por la invitación a Gaby, a los compañeros de la ABA y del GLE que organizaron esta actividad. Y bueno, gracias. Cuesta a veces convocar a abogados, abogadas, trabajadores del derecho y de la justicia, más siendo diciembre, pero bueno, somos una minoría en nuestro ámbito, pero intensa. Nunca debemos dejar de ser intensos, intensas, molestos, molestas e incómodos. Bueno, algo de esto fue lo que sucedió cuando el año pasado, de hecho, el viernes se cumple un año de la primera cita fallida de la Cámara de Diputados para aprobar, bajo un cuasi estado de sitio, bajo el Congreso vallado y represión policial en las calles, la reforma previsional que tuvo que suspenderse ese jueves 14 de diciembre del año pasado y posponerse para el lunes siguiente, con el fin de semana
de por medio y las negociaciones posibles entre el Ejecutivo Nacional, las provincias, los gobernadores y demás cuestiones. Nosotros el 14 de diciembre del año pasado, entre gallos y medianoches, desde nuestro rústico equipo jurídico de la CETEP, en ese momento, ahora ya no es más rústico, pasó un año y se fortaleció, presentamos un amparo en el Fuero de Seguridad Social que no sabemos si casualmente o causalmente recayó en el juzgado de Fernando Strasser. La realidad es que hicimos ese amparo en muy pocas horas y fue un amparo bastante atrevido porque en la cautelar solicitábamos que se suspendiese la sesión por las razones que se hicieron famosas y conocidas y cuestionadas desde diversas perspectivas técnico-jurídicas. Nosotros creemos que el amparo que generó bastante revuelo en algunas páginas de derecho, de debate jurídico, tuvo un efecto político interesante en ese momento porque por primera vez una organización popular de trabajadores de la economía popular, de los sectores más humildes, vulnerables en lo económico, pero también los más organizados de la sociedad desde que asumió Macri, logramos meternos en un fuero en donde suelen litigar 3 o 4 apellidos de renombre de estudios jurídicos y algunas ONG con bastante peso en el lobby internacional. Entonces, que los trabajadores de la economía popular, con su rústico equipo jurídico, en ese momento hayan sido los primeros en manifestarse jurídicamente en contra de la aberración jurídica, económica y política que estaba discutiendo el Congreso en ese momento, creo que marca un poco el tiempo de la hora histórica que estamos viviendo y el rol que juegan los sectores populares organizados de la economía popular, que entre otras cosas fueron los que mayores reparaciones peleando y en la calle lograron obtener en este empate hegemónico que se dio en materia de seguridad social entre el 2013 y el 2015. Yo sé que hay compañeros acá que piensan que fue estrictamente una década ganada, otros compañeros que tal vez nos inclinamos más por la idea de la década empatada o bueno, esto del empate hegemónico, pero lo cierto es que en materia de seguridad social algún empate y un partido interesante, los sectores más castigados que venían de la década del 90 pudieron dar. De hecho, en los 90 tampoco, si uno es estricto y riguroso en el análisis, tampoco es que hemos sufrido una derrota total como sí sucedió en otros países de América Latina en materia de seguridad social y tal vez Gaby me puede aclarar con esto, porque de hecho siempre convivió un sistema mixto, aún en la privatización de la FJP, entre el sistema de capitalización y reparto. Y claramente, el sistema de capitalización, entre otras cosas, también después fue, rechazado por los sectores más concentrados de la economía a finales de los 90 y principios de los 2000 porque demostró su fracaso. Entonces hubo un momento en donde ese sistema de capitalización no solo había generado un enorme rechazo social, sino que tampoco, a fines de los 90, y en perspectiva de la salida de la convertibilidad y demás, seguía siendo tan eficaz como lo fue el negociado de las FJP en los primeros años. Quería decir esto en relación a la importancia de que ese 14 de diciembre del año pasado un actor diferente se metió en el litigio judicial de un fuero de seguridad social que, como dije, es de muy poquitos. Y que sea de muy poquitos logra que en definitiva se perpetúen los intereses de los sectores más concentrados en relación a la seguridad social, ¿no? Porque en general los estudios jurídicos que litigan ahí, que hoy muchos de ellos son los abogados del ANSES con los que litigamos en nuestro amparo, que orgullosamente sobrevive a pesar de Strasser, a pesar de la Cámara y a pesar de muchas de las críticas que sufrimos nuestros colegas al principio, que después varios nos dijeron que había sido un acierto político este amparo. Creemos que es muy importante esto de que un nuevo actor se meta en esa discusión, porque es la posibilidad de mover el avispero en las cámaras, en los juzgados, de haber expuesto a un tipo como Strasser que está esperando. Creo que el único objetivo que posta logramos fue que Strasser no logre ser juez titular ni camarista por ahora, porque un poco esa jodita de los cargos que hay ahí, y bueno, nada, la verdad que un poco le cagamos la fiesta a Strasser ahí, pero quería dar algunos números
en relación a esto de por qué también no es casual que sean los trabajadores de la economía popular a través de sus representaciones políticas y bueno, del aporte humilde que hacemos los compañeros abogados y profesionales que nos acompañamos, porque era tan importante que defiendan eso, era en defensa propia, ¿no? Defenderse de la reforma previsional del año pasado. Y quería dar algunos números que hoy estuve leyendo un adelanto del libro de un compañero que está acá presente, de Rodrigo Ruete, El Imperio de las Finanzas, que todavía no se publicó el libro, pero leí el capítulo que me enviaste. Como saben ustedes, hoy hay casi 17 millones y medio de beneficiarios del sistema de la seguridad social en la Argentina. Estaba buscando algunos números que estaban por acá que quería decir. Acá. Que son oficiales, ¿no? Son de Presidencia de la Nación del 2015. Entre el 2003 y por qué esta defensa aguerrida de los sectores que se vieron beneficiados con la política del retorno del sistema de reparto, de la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de la Ley de Movilidad Jubilatoria, todo esto que hoy el Macri, que desde que asumió Macri se intenta desarticular, porque es parte del corazón de la resistencia al neoliberalismo, porque esta idea de que cada uno se tiene que gestionar su propia seguridad social, cada uno se tiene que gestionar su vejez, las madres tienen que ver cómo pueden cuidar a sus hijos cuando se tienen que ir a trabajar, cada uno se gestiona solo, esta idea de armarte tu propio camino que te propone el neoliberalismo, porque la necesidad de los sectores populares de defender fuertemente cuando hay periodos de reparación y de empate hegemónico. Se duplicaron en ese periodo, en esos 12 años, el total de beneficiarios previsionales, pasando de 3,5 millones a 6,4 millones, lo cual obviamente incrementó, estos son datos de Presidencia de la Nación que publica Rodrigo en su libro, lo cual obviamente incrementó de manera abismal y transformadora el sistema de, digamos, la cobertura del sistema, o sea, se pasó del 65% de cobertura a casi un 90%, o sea, cerca de la mitad de los nuevos beneficios se incorporaron justamente a través de